Mokeikan y una fiebre misteriosa. El lápiz de hollín me esforcé tanto para secar y endurecer después de dejarlo secar por un tiempo. Lo envolví en un paño para hacer un asa que pudiera sostener sin ensuciarme. Una vez hecho esto, afilé su punta con un cuchillo y traté de escribir. Funcionó. El lápiz se derrumbó fácilmente, pero sí escribió. Había inventado una forma de registro de información aún más antigua que los libros en sí, pero aún así. El éxito fue el éxito. ¡Hurra! Puede escribir, Luz. O bien, felicidades. Emocionada por haber creado finalmente una herramienta de escritura, comencé a hacer más Mokeikan con entusiasmo. Podía hacer Mokeikan mientras recogía la leña que nuestra familia necesitaba de todos modos, por lo que no fue demasiado difícil hacer más de ellos. La mejor parte fue que podía hacerlo todo solo sin confiar en nadie más. Me quedaría sin espacio con el tiempo si seguía haciéndolos, pero lo mismo habría sucedido con las tabletas de arcilla. Solo tenía que soportar hasta que creciera y pudiera vivir por mi cuenta. Básicamente, estaba bastante satisfecha con mi Mokeikan. Pero un día, volví a casa del bosque para encontrar que todos se habían ido. No estaban donde los dejé. ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasa, Mine? Mamá asomó la cabeza en la sala de almacenamiento mientras buscaba el Mokeikan. Le pregunté dónde estaban, pensando que tal vez los había movido. Mamá, ¿sabes dónde están los Mokeikan? ¿Moqué? ¿MMM? ¿Qué son? Mamá inclinó la cabeza en confusión, así que expliqué lo que Mokeikan era tan simple como pude. Algunos son delgados y otros son gruesos, pero todos son pedazos de madera plana con palabras escritas en ellos. ¿O los pedazos de leña que recogiste? Los usé. ¿Qué? ¿Los usaste? Mi cabeza se quedó en blanco. Has trabajado muy duro para llegar al bosque y reunir leña para nosotros, Mine. No me gustaría decepcionarte y no usar nada de eso. Pero la leña está apilada allí. ¿Por qué querrías usar la leña que separé del resto? Eran una recopilación de las historias que me contaste antes de acostarte. O, si quisieras que te contara más historias, podrías haberte preguntado. Mamá me dio unas palmaditas en la cabeza con alegría, sonriendo para sí misma. Eso no es lo que quise decir. Se habían ido todos. Sentí que la vida se me escapaba mientras miraba el espacio vacío donde solía estar Mokeikan. No importaba cuánto trabajé para hacer Mokeikan. Acabarían quemados. ¿Por qué incluso molestarse, entonces? En el momento en que me di por vencida, agotada, el calor que había estado aplastando dentro de mí comenzó a volverse salvaje como si su tamaño creciera rápidamente. Sentí como si las fiebres que obtuve cuando estaba excitada o cansada se estuvieran formando juntas para hacer una superfiebre que adormeció mis extremidades y me dejó inmóvil. ¿Qué está pasando? Sin siquiera comprender lo que estaba pasando dentro de mi propio cuerpo, de repente me colapsé, afectada por una fiebre extremadamente intensa. Mi conciencia se agitó. Sentí que el calor que se agitaba dentro estaba tragando lentamente mi alma, comiéndome poco a poco. Fue entonces cuando me di cuenta de que Mine probablemente le había estado comiendo esta fiebre. Estaba ardiendo y dolía más que nada. Al carecer de la fuerza del corazón para resistir, me sentí devorada cuando mi familia preocupada entró y se perdió de vista. En medio de todo eso, vi la cara de Lutz vagar por mi mente por alguna razón. ¿Por qué Lutz? Traté de hacer contacto visual con él y en mis esfuerzos, empujé mi conciencia fuera del calor tragándola. Me tensé alrededor de mi sien y traté de mirarlo lo más fuerte que pude, lo que finalmente me llevó a ver a Lutz correctamente, en lugar de una visión vaga. ¿Mine? ¿Lutz? Señora Eva. Mine se ha despertado. Gritó Lutz. Mamá irrumpió de inmediato en el dormitorio. Mine. Se derrumbó en el almacén y simplemente no se despertó. Estaba preocupado por ti. Lo sé. Vi tu cara a veces. Lo siento por preocuparte. Y mamá. Mi garganta está seca además, estoy súper sudorosa. Quiero lavarme.
¿Me puedes traer un poco de agua? Ciertamente. Enseguida vuelvo. Después de ver a mamá darse la vuelta y salir de la habitación, apreté la mano de Luz mientras estaba acostada, demasiado débil para siquiera levantar la cabeza. Luz no funcionó de nuevo. Mamá quemó mi Mokeikan. Bueno, probablemente solo parecían pedazos de madera con marcas extrañas en ellos. Pero trabajé muy duro para hacerlos, y los separé del resto de la madera. Ya he terminado. Terminado. Mis sueños nunca se harán realidad. Nunca haré un libro. Dejé escapar un suspiro y sentí que el calor dentro de mi cuerpo se intensificaba. Tuve que sacudir la cabeza para evitar que mi conciencia se desvaneciera. Alégrate. Solo tienes que sacar algo de lo que no pueden quemar. La madera no es buena. Así que solo salgo de otra cosa. Algo que no pueden quemar. El consejo de Luz me dio un destello de inspiración. Ahora no es el momento de acostarse en la cama con fiebre. Necesito averiguar con qué otra cosa podría hacer algo. Tensé todo mi cuerpo, determinado a sobrevivir, y sentí que el calor se encogía en la mitad de mi cuerpo. ¿Qué crees que puedo usar para no quemarme? Lo pensé mucho, pero no pude pensar en nada por mí mismo. Tal vez porque la fiebre hacía difícil pensar. Tal vez porque no estaba lo suficientemente familiarizado con los materiales que existían en esta área. Yuz, ¿cómo? ¿Bambú o algo? Luz, eres un genio. El bambú explota cuando se quema, por lo que mamá no intentaría usarlo como leña sin una buena razón. Sentí esperanza desbordando dentro de mí. Y de alguna manera, eso hizo que el calor se redujera un poco más, facilitando la respiración. Mi Dios, ¿de qué están hablando ustedes dos? Mamá entró con un cubo de agua. Luz y yo nos miramos, luego nos reímos un poco a nosotros mismos. Es un secreto, mamá. Voy a buscar algo para ti. Así que, ponte mejor. Gracias, Luz. Eres muy agradable. Esto es solo para que puedas presentarme al señor Otto, ¿de acuerdo? Ya he hecho mi parte, así que estaré enojado si no mejoras. ¿De acuerdo? Luz salió corriendo de la habitación, así que comencé a limpiarme con el agua que mamá me había traído. Había algo raro en esa fiebre. Se sentía como si viniera de dentro de mi cuerpo y me estuviera comiendo. No conozco fiebres como esa. Definitivamente no conozco ninguna fiebre que se expanda repentinamente o se contraiga cuando te enfocas. ¿Qué es la fiebre que se agita dentro de mi cuerpo en este momento? Cuando llegué por primera vez a este mundo, cogía fiebres tan a menudo que no pensaba nada de ellas. Pero ahora que había acumulado fuerza y podía moverme sin problema, definitivamente había algo extraño. ¿Con qué diablos estoy enferma? Desafortunadamente, este mundo no era lo suficientemente próspero para que los plebeyos vieran casualmente a los médicos, ni había almanaques médicos en el hogar. Me llevaría algo de tiempo investigar esto. Dado que la fiebre se reduce si me enfoco mucho en ella, ¿tal vez no necesito apurarme? Pasé 2 días pensando en cómo lidiar con mi fiebre, y luego Luz realmente me trajo algunos pedazos de bambú perfectos para convertirlos en Mokeikan. Él ya los había tallado para que yo pudiera escribir sobre ellos. Ni siquiera pienses en tocarlos hasta que estés mejor. Rompes esta promesa y nunca te volveré a ayudar, ¿de acuerdo? Bueno. Gracias, Luz. Observé a Luz correr a casa y luego agarré un pedazo de bambú que tenía en la mano. Le pedí a mamá que guardara el resto en la sala de almacenamiento. Todavía no podía levantarme de la cama, pero una vez que la fiebre bajara por completo, escribía sobre ellos y terminaba mi libro. Necesitaba mejorar. Mis párpados bajaron lentamente mientras sostenía el bambú que Luz había traído para mí. Pero justo antes de que pudiera dormirme, escuché fuertes explosiones. ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Escuché explosión tras explosión de la cocina. Mamá se precipitó en el dormitorio, tensa. Mine. ¿Qué te trajo Luz? ¿Bambú? Dios mío. Deberías haber dicho algo. Pensé que había recogido leña para ti.
las quejas de mamá me hicieron darme cuenta de lo que había causado las explosiones. Ella había quemado el bambú como leña. Esas explosiones habían sido mucho más poderosas de lo que esperaba del bambú, pero bueno, este era otro mundo después de todo. ¿Pensaste que era leña desde que fueron talladas en plano? Espera, ¿no puedes separar el bambú y la madera? ¿Sabes que el bambú y la madera de los árboles banit se parecen? No, nunca había visto un árbol así. Ni siquiera reconocí el nombre. Como mínimo, nunca había visto bambú ni ningún árbol que se pareciera a él mientras iba al bosque. ¿De qué estás hablando? Es la madera que usaba Turi para hacer cestas durante el invierno. ¿No la ayudaste, Mine? Oh, ahora lo recuerdo. Se ven similares sin ningún cambio. Sabía sobre la madera, ya que había visto a Turi prepararse para su trabajo de invierno. Parecía una madera normal cuando tenía corteza, pero una vez pelada, parecía similar al bambú. En cualquier caso, el bambú es peligroso. No lo traigas a la casa. ¿Entiendes? Está bien. Después de dar una respuesta tranquila, me sentía consumida por una fiebre intensa cuando agarré la última pieza de bambú que quedaba en mi mano. La rabia de tener mis pertenencias quemadas. La frustración de mi ira no se entiende en absoluto. La desesperación de fallar repetidamente en obtener un libro a pesar de mis mejores esfuerzos. Tiré todo al mundo y no obtuve nada a cambio. Una sensación de impotencia se extendió a través de mí. No tenía ganas de hacer nada. Ni siquiera me importaba lo suficiente como para combatir la fiebre dentro de mí. En este punto, ni siquiera me sentía enojada con mamá por quemar mi mokeikan y luego el bambú que Lutz me había traído. Si solo mi cuerpo hubiera sido sano y fuerte como el de un adulto. Si yo hubiera crecido, podría haber ignorado el papiro, las tabletas de arcilla y el mokeikan para hacer washi de inmediato. Si al menos yo estuviera tan sana como Lutz y tuviera la fuerza para hacer un buen trabajo físico, podría haber dado el mejor papel posible. Pero las manos de una niña débil y enfermiza ni siquiera podían cortar la madera que necesitaba para hacer papel. No podía sacar el agua que necesitaba, ni tampoco podía iniciar incendios. Tal vez todos mis problemas desaparecerían si esperara hasta que fuera adulto. Pero eso era demasiado largo para esperar. ¿E incluso crecería como una persona normal? ¿Me haría más grande y más fuerte? Dudoso. Si nada de lo que importaba, ¿por qué no dejar que la fiebre dentro de mi cuerpo se haga cargo? ¿Cuál es el sentido de vivir en un mundo sucio e incómodo si todos mis mejores esfuerzos y toda mi resistencia no me dan libros? Sería mejor simplemente desaparecer. El segundo pensamiento que cruzó mi mente, el calor dentro de mi cuerpo se energizó como si me tragara por completo. Dejé de pensar en algo y animé a que la fiebre se extendiera para que pudiera desaparecer. Solo me arrepentí, no me había disculpado con Lutz. Trabajó tan duro para preparar esos brotes de bambú para mí, y no me había disculpado por la forma en que terminaron quemándose. Lo que Lutz me dijo antes de partir para que el bambú pasara por mi mente. Esto es solo para que puedas presentarme al señor Otto, ¿de acuerdo? Ya he hecho mi parte, así que estaré enojado si no mejoras. ¿Bien? No había cumplido mi promesa con él. Me ayudó mucho y le prometí ayudarlo a cambio. ¿Debería realmente permitirme rendirme y huir a esta fiebre? Lutz tenía razón. Él ya hizo su parte. Permitirme desaparecer en la fiebre sería simple, pero antes de eso, necesitaba mejorar y cumplir mi promesa a Lutz presentándole a Otto. Repitiéndome a mí misma que esto era por el bien de Lutz, bajé el calor. Podría dejar que la fiebre me consumiera después de haber cumplido mi promesa a Lutz. Resolver los asuntos antes de la muerte era importante. La última vez que morí tan repentinamente, no tuve tiempo de hacer nada. Sí, exacto. No estaba del todo dispuesta a morir en ese terremoto. ¿Qué pasó después de eso? Es muy vergonzoso. Tengo que saber, tengo que hacerlo. No puedo morir todavía. Todos los recuerdos vergonzosos de mi vida pasada se acumularon uno por uno, y después de gritar lo suficiente como para no poder morir todavía, la fiebre dentro de mi cuerpo de alguna manera se volvió mucho más pequeña.